Ayer, que ha sido feriado, hemos analizado y hemos terminado digamos, de cerrar de alguna manera lo que sería el trabajo práctico número 3. Y bueno, trabajo práctico número 3, lástima que no han sido tantos, han sido pocos alumnos los que estaban conectados, pero bueno, tampoco era obligación conectarse, digamos, tampoco lo tomo como una obligación el hecho de estar conectado en una clase de máquinas eléctricas, eso ya pasa por una cuestión de cada uno. Pero me hubiese gustado que esté más gente, porque si bien es cierto que hemos hecho un sacrificio para tener clase un día feriado, hay unos compañeros que lo hicieron y, bueno, otros directamente no lo han hecho, tendrán sus motivos. De todos modos, el día lunes hay que presentar el práctico, número 3. Ahora vamos, antes de comenzar la clase de hoy, tenemos que hacer el trabajo práctico número 4, que está relacionado con las tensiones inducidas. Cuando termine la clase, le voy a dar la asignación, le voy a poner ya la fecha de presentación, todo. O sea, lo vamos a asignar hoy, que es 22 del 6 del 21, y lo van a presentar el día 6 del 7, o sea, de acá a 2 semanas. También la semana que viene, día lunes, vamos a destinar un poquito de la clase para analizar y ver algunas cuestiones en lo que respecta a la resolución y, si es preciso, el día martes de la misma manera, así como hicimos con los otros trabajos prácticos. Bueno, el de ayer digamos, lo hemos visto entero porque, bueno, nos hemos dedicado exclusivamente a eso. Así que quedamos entonces que se lo asigna hoy, 22 del 6, cuando termine la clase ya se lo voy a poner ahí en el aula virtual como tarea, y la presentación el día 6 de julio, 6 del 7 del 2021, hasta las 23:30 horas. Tienen tiempo de presentarlo. En otras palabras, del martes que viene al otro martes. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿No dicen nada? Bueno, supongo que estamos de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, ingeniero, de acuerdo. Sí, profesor. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Les voy a compartir pantalla. Vamos a trabajar con el Power. Ustedes, de todos modos, ahí en los apuntes que yo les he pasado, que están, digamos, ahí en el aula virtual, tienen el PowerPoint y tienen los apuntes
propiamente dicho, digamos, manuscritos por mí, que son más amplios, obviamente. Estos están más condensados, de alguna manera. Bueno, entonces vamos a comenzar con el capítulo 7, que está referido al modelo general de máquina eléctrica. Acá vamos a describir un modelo general de máquina, de tal modo que en base, digamos, el modelo, o sea, vamos a tener dos tipos de modelos, para una máquina de polo saliente y para una máquina de entrehierro constante. Y esos modelos que vamos a analizar nos va a permitir analizar de alguna manera el comportamiento en servicio de cualquiera de las tres máquinas básicas. O sea, cuando hablamos de máquinas básicas, ¿cuáles son? Las máquinas de corriente continua y las máquinas de corriente alterna. Máquina de corriente alterna que puede ser la máquina asincrónica o sincrónica, por eso hablo de las tres máquinas básicas. Entonces, el estudio de la máquina modelo que nosotros vamos a realizar, dice, debe hacer posible describir el comportamiento de la máquina en servicio estacionario. También con carga desequilibrada, durante los transitorios, o sea, el comportamiento durante los transitorios por variaciones de magnitudes principales y externas, y para establecer de alguna manera diagramas estructurales de la máquina para posibilitar el estudio, sería después de ese estudio, el estudio de estas como parte de un sistema más amplio. Bien, vamos a hacer algunas simplificaciones para establecer, digamos, de alguna manera el modelo general de máquina eléctrica. ¿Y cuáles van a ser esas simplificaciones que vamos a hacer? No vamos a considerar la saturación. Bueno, obviamente que si no consideramos la saturación, estamos diciendo que va a haber vamos a tomar como una relación lineal entre flujo o densidad de flujo y corriente o fuerza de campo o intensidad de campo magnético. Pero en otras palabras, es como que trabajamos en la parte recta de la curva de magnetismo. No vamos a considerar pérdidas en el hierro ni pérdidas adicionales. Vamos a suponer que la distribución, vamos a suponer una distribución senoidal de la excitación en el entrehierro. Sabemos que no es así, pero para hacer este estudio vamos a suponer que es senoidal. No vamos a considerar el efecto de jaula profunda. El tema del efecto de jaula profunda está, digamos, relacionado con el tema del arranque en máquinas asincrónicas. O sea, son doble jaula profunda, a veces para aumentar el tema de la resistencia, fundamentalmente la resistencia rotórica de algún modo, y limitar la corriente de arranque. No vamos a considerar el efecto de la temperatura también, y no se va a considerar el tema del alabeado, de ranura entre estator y rotor. Recordemos que nosotros hemos visto que el rotor, habíamos analizado, por ejemplo, un estator que no tenía ranuras alabeadas y un rotor que tenía, en el caso de máquinas asincrónicas, que tienen ranuras alabeadas o sesgadas, en otras palabras. Entonces, nada de eso se va a considerar acá. Quiere decir que esta máquina modelo va a tener dos polos nada más. Es decir, puesto que los arrollamientos multipolares se repiten cíclicamente
en la periferia de la máquina. Entonces, al tener en cuenta esa situación, vamos a restringir el análisis a máquinas bipolares, es decir, máquinas de dos polos. El rotor va a tener simetría circular, eso sí, con dos devanados iguales, con su eje a 90 grados. O sea, que si tenemos dos devanados iguales, quiere decir que estamos haciendo un modelo con una máquina bifásica. Podrá ser un arrollamiento bifásico, en donde a la fase le vamos a llamar fase alfa y beta. O bien un arrollamiento de conmutador con dos pares de escobillas llamados D2 y Q2. Nosotros vamos a ver, primero, ya vamos a ver, o sea, antes que nada, cómo hacemos una transformación de 3 fases a 2 fases. Y una vez que hagamos eso, vamos a establecer un modelo de máquina en lo que se llama el sistema alfa-beta. Pero después vamos a ver que no nos conviene el sistema alfa-beta, ya vamos a ver por qué, y nos conviene llevar todo al sistema DQ en el rotor. Por eso que dice acá que vamos a considerar un rotor con simetría circular que va a tener dos devanados, con su eje a 90 grados. Bien, que podrá ser un arrollamiento bifásico, con fase alfa y beta, o bien un arrollamiento de conmutador que va a tener dos pares de escobillas que le vamos a llamar D2 y Q2. El estator podría no tener simetría circular, porque puede ser simetría circular o podría ser polo saliente. Y también va a tener dos arrollamientos que le vamos a llamar D1 y Q1, y que podrán no ser iguales, pero con su eje a 90 grados. Bueno, esos son, ya vamos a ver después esquemáticamente cómo es la cosa, esto que estamos hablando acá, en lo que respecta a la máquina modelo. Bien, vamos antes de entrar a relleno, vamos a ver el tema de la transformación de arrollamientos trifásicos en bifásicos. ¿Cómo es? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque nuestra máquina es trifásica, pero la tengo que modelizar en dos fases para hacer este estudio. Al tenerse, dice, solo dos fases, los elementos básicos de la máquina modelo, la representación de un arrollamiento M-fásico, M acuérdense que era el número de fases, que podía ser trifásico, si M igual a 3, alimentado por un sistema M-fásico de corrientes, o trifásico de corrientes, si son tres fases, deberá hacerse encontrando un arrollamiento bifásico que, alimentado por un sistema bifásico de corriente, tengan en el entrehierro la misma distribución de excitación que el arrollamiento original. En otras palabras, tengo que hacer una máquina bifásica igual, pues, supongamos que tengo una determinada potencia, o sea, va a haber una invariancia de potencia, ya lo vamos a analizar a eso. Trifásica, tengo que hacer exactamente la misma máquina en bifásica. Entonces, nosotros sabemos que una excitación senoidal tiene esta forma. Esto ya lo hemos estudiado oportunamente, que tita va a ser igual a tita de pico por el coseno de gamma menos omega t. La amplitud de la fundamental de un arrollamiento hemifásico equilibrado que está alimentado por un sistema hemifásico de corriente, ¿a qué va a ser igual? Decimos que tita de pico, que va a ser igual a tita de pico ZSM, se le pone así ZSM, teniendo en cuenta que es para una determinada zona bobinada, con un determinado acortamiento de paso y para un determinado número de fases, eso va a ser igual a M sobre 2 por tita de pico ZS. Por eso que cuando M vale 3, esto me aparece un 3 medio acá. Y este tita de pico
ZS que está apareciendo acá, que también esta expresión ya la conocemos nosotros, va a ser igual a 4 sobre pi por 1/2 por n sobre p' por raíz de 2 por I1 y por Fn1. Acuérdense que I1 por raíz de 2 va a ser el valor máximo, sería I1 máximo, I1 de pico. Y Fn1 es el factor de arrollamiento que salía del producto del factor de zona por el factor de cuerda. Bien. Entonces, si nosotros observamos esta expresión que tenemos acá, vemos que hay una relación de proporcionalidad. Que tita de pico, Z es M, o sea que M sobre 2 por todo esto que está acá, va a ser directamente proporcional a M, al número de espiras, sub M, o sea, para esa cantidad de fase, al factor de arrollamiento N1 por sub M y por la corriente I sub M. Entonces, basándonos en eso, si nosotros lo particularizamos para las 3 fases, ¿qué vemos? Que la excitación tita de pico para 3 fases va a ser directamente proporcional a 3 veces N3 por I3. 3, que es el número de fases. Este N3 que está apareciendo acá me está englobando este producto N sub M por Fn1M. Y este I3 vendría a ser el I sub M que tengo acá. Y para 2 fases, tita de pico sus 2, que lo vamos a llamar, que es proporcional a 2 veces N2 por I2. Por lo tanto, puedo decir que si esto es proporcional a esto y esto es proporcional a esto, metiendo la constante de proporcionalidad correspondiente, yo podría decir que la excitación de pico en un sistema trifásico, 3 veces N3 por I3, es igual a 2 veces N2 por I2 en el sistema bifásico. Bien. Teniendo en cuenta eso, vamos a considerar los valores instantáneos de corriente de un sistema bifásico que está equilibrado. Si yo a ese sistema bifásico lo llamo alfa y beta, entonces voy a tener una corriente I sub alfa en una fase e I sub beta en la otra. Y como hemos dicho, que iban a estar a 90 grados, el sistema trifásico sabemos que está a 120 grados. En el bifásico está a 90. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que la corriente I sub alfa va a ser igual a I sub 2 de pico por el seno de omega t, mientras que I sub beta va a ser igual a I2 de pico coseno de omega t. O sea, si la corriente alfa es una función seno y la otra es coseno, quiere decir que esta corriente, pues como que esta corriente está adelantada con respecto a esta corriente 90 grados. Bueno, ahora, si los valores instantáneos de las corrientes de un sistema trifásico simétrico equivalente, yo le llamo IU, IB e IW, o sea, de cada una de las fases, quiere decir que toda terna de corriente de la forma I sub 1 más I sub 0, IB más I sub 0, digamos que es I 0, e IW más I sub 0, con cualquier valor que yo le pueda dar a I sub 0, será también equivalente al sistema bifásico dado desde el punto de vista de la excitación entre hierro. Entonces, vamos a suponer, acá tengo mi sistema trifásico y acá tengo mi sistema bifásico. Vamos a suponer que los ejes
U del sistema trifásico, acá está el eje U, este es el B y este es el W. Por acá tengo una corriente I sub U, por acá tengo una corriente IB y por acá una corriente IW. Esto está a 120 grados. Y acá, en el bifásico, tengo la fase alfa y la fase beta. Tengo una corriente alfa y tengo una corriente beta. Y acá, esto está a 90 grados. Entonces, para comenzar el análisis, vamos a suponer que el eje U, este, del sistema trifásico, y el eje alfa, este que está acá, el sistema bifásico coinciden, ¿no es cierto? Que hace coincidir estos dos ejes. Bien, una vez que hacemos eso, si los sistemas son equivalentes, o sea, el sistema trifásico que acabamos de ver es equivalente al bifásico, yo podría decir que N2 por I alfa del sistema bifásico va a ser igual a N3 por I sub U más N3 por IB coseno de 2pi sobre 3 y más N3 por IW por el coseno de 4pi sobre 3. N2 por I beta va a ser igual a 0 menos N3 por IB seno de 2pi sobre 3 y menos N3 por IW seno de 4pi sobre 3. Eso observando la figura anterior, esta que tenemos acá, podemos deducir de alguna manera esto que estoy mencionando acá. Bueno, entonces yo he escrito esas dos ecuaciones que están ahí, que me están relacionando, digamos, la excitación, de alguna manera, acá del sistema bifásico igual a esto, en una de las fases, y con la otra fase igual a esto. Entonces, si nosotros reemplazamos valores, ¿qué nos está resultando? Fíjense, que N2 por I alfa, esto que tengo acá va a ser N3 por IU, y el coseno de 2pi sobre 3 es menos un medio, o sea que me va a quedar menos un medio por N3 por IB. Y el coseno de 4pi sobre 3, acá, también es menos un medio, o sea que me está quedando menos un medio N3 por IW. Y si me voy a la segunda ecuación, N2 por I beta va a ser igual a 0, el seno de 2pi sobre 3 va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Con este menos me queda menos raíz de 3 sobre 2 N3 por IB. Y si nos venimos acá, el seno de 4pi sobre 3 va a ser igual a menos raíz de 3 sobre 2. Con este menos se me hace más y me queda acá más raíz de 3 sobre 2 N3 por IW. Ya tengo estas dos ecuaciones escritas, digamos, de esta manera. Bien. Pero necesito acá una ecuación adicional. Si es que yo quisiera, de algún modo, establecer una ecuación matricial. ¿Por qué? Porque tengo que tener una matriz, digamos, de transformación que me permita pasar de un sistema al otro. Es decir, del sistema bifásico al trifásico o viceversa. Entonces, para eso utilizo la corriente, esta I sub 0, en donde digo que N2 por I0 va a ser igual a K veces N3 por IU más K veces N3 por IB y más K veces N3 por IW. Ya vamos a ver qué es ese K y qué rol juega ese I0. La corriente I0 se introduce formalmente
como parte del sistema bifásico. Entonces, las ecuaciones estas que hemos visto anteriormente, a mí me va a permitir escribir esas ecuaciones, esto que tenemos acá, en forma matricial. Es decir, voy a obtener una matriz columna y alfa y beta y cero, una matriz, algunas coeficientes ya que son constantes salen fuera de la matriz, por otra matriz columna y sus U y sus B y W, o sea, del sistema trifásico. Por eso, que yo puedo escribir esto de la siguiente manera, que la matriz columna del sistema alfa beta bifásico y sus alfa y sus beta y sus cero va a ser igual a n3 sobre n2 y acá me está quedando 1, 0, k menos 1 medio menos raíz de 3 sobre 2k y menos 1 medio raíz de 3 sobre 2k. Todo por la matriz columna y su U y su B y W. Que eso lo podemos deducir, vuelvo a insistir, analizando estas tres ecuaciones. Entonces, conociendo las características del sistema bifásico, del sistema trifásico, es decir, corriente y número de espiras del sistema trifásico, la transformación va a quedar totalmente determinada cuando se conozca para el sistema bifásico el número de espiras N2 y la constante K. Claro, porque yo del sistema trifásico puedo conocer N3, conozco las corrientes, no hay problema. Pero para el sistema bifásico esto no conozco y K no conozco. Entonces, quiere decir que ambos parámetros se podrían fijar arbitrariamente o bien poniéndole condiciones iniciales a la transformada. Bueno, ya vamos a ver cómo es la cuestión. La ecuación anterior que hemos visto, esta, fíjese, es corriente en sistema alfa-beta por una matriz determinada y por una matriz corriente en el sistema, digamos, para la fase W, para el sistema trifásico. Quiere decir entonces que la ecuación anterior va a tener esta forma. Que la matriz corriente, se lee así esto, del sistema bifásico, o sea, le llamo I2, va a ser igual a esta matriz inversa multiplicada por la matriz corriente del sistema trifásico. Si nosotros le llamamos a esta matriz, o sea, C menos 1, que dice que es la matriz inversa, a esta que tenemos acá, que tenemos de la ecuación anterior, N3 sobre N2, por todo esto, 1, 0, K, menos 1 medio, menos raíz de 3 sobre 2K, menos 1 medio, raíz de 3 sobre 2K. Y si nosotros la invertimos a esta matriz, nos va a quedar una matriz C. Si nosotros la invertimos, nos va a quedar esta matriz. 2 tercios de N2 sobre N3 y acá 1 menos 1 medio menos 1 medio, 0 menos raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 y acá 1 sobre 2K, 1 sobre 2K. Eso haciendo la inversión. Entonces quiere decir que para encontrar los valores del número de espiras N2 y de la constante esta K, debo imponer a la transformada las siguientes condiciones. Igualdad entre las matrices de tensión y corriente e invariancia de potencia. Esas son las condiciones que tendré que poner. Si no sería muy difícil calcular cuánto vale N2 y K. Entonces, imponiendo esas condiciones, se usan también para las tensiones la misma matriz de transformación C que se usa para las corrientes. Es decir, no hemos puesto acá, pero la corriente en el sistema trifásico sería la matriz C por la corriente en el bifásico.
Nosotros hemos visto anteriormente que teníamos la corriente en el bifásico y 2 en el sistema bifásico igual a la matriz inversa C por la matriz corriente en el trifásico. Entonces, puedo hacer para las tensiones también. ¿Ve? Acá tengo que la tensión en el sistema trifásico es igual a esa matriz C por la matriz tensión en el bifásico. O si quiero poner al revés, sería la matriz tensión en el bifásico por la matriz igual a la matriz inversa C y por la matriz tensión en el sistema trifásico. Entonces, quiere decir que la potencia total de entrada de la máquina va a estar dada, obviamente, por la suma de los productos de las tensiones y corrientes de cada arrollamiento. Entonces, en forma matricial, fíjense, no le demos bolilleto, veamos esto. La potencia va a ser U por I. O sea, acá tengo la potencia total de entrada de la máquina, que sería el valor instantáneo de tensión de la fase U por el valor instantáneo de corriente de la fase U, más el valor instantáneo de la tensión en la fase B por el valor instantáneo de la corriente en la fase B, y más el valor instantáneo de la tensión en la fase W por la corriente en la fase W. Acá lo que yo estoy haciendo es sumando las potencias instantáneas de cada fase. Bueno, pero ¿cómo logro esto yo? En base al estudio que yo estoy realizando. Yo podría escribir esto de la siguiente manera. Decir que el producto de la matriz transpuesta de tensión por la matriz corriente, o sea, la matriz transpuesta, antes yo tenía una matriz columna, la transpuesta va a ser una matriz fila. Entonces va a ser el producto de la matriz fila versus U, versus B, versus W, por la matriz corriente U y B y W. Ahí está, ¿ves? B sub U por I sub U, más B sub B por I sub B, más BW por IW. Es lo que me está dando esto. O sea, yo podría escribir así. Ahí está, ¿ves? Esta B, entre paréntesis, con la letra T minúscula, que esta que aparece acá, es como les decía yo, es la transpuesta de la matriz columna de tensiones. ¿Ves? Bien, perfecto. Vamos a la potencia. Ustedes han visto, ¿cómo se llama? En electrotecnia, que la potencia compleja es el producto de la potencia U por I conjugado. Eso visto en electrotecnia 1. Entonces, yo podría decir acá que la potencia compleja de entrada a un arrollamiento cualquiera se puede expresar en términos de tensión y corriente compleja, como el producto de una por la conjugada de la otra. Entonces, quiere decir que para la potencia activa P, yo podría escribir esto de la siguiente manera. Fíjese. Acá se ha escrito así, P igual a RE. ¿Qué significa esto? Que la potencia activa, P, o efectiva, que le suelen llamar, o batada, no me gusta el término efectiva, nunca me ha gustado, porque logra una confusión a veces, porque efectiva es como que está relacionado con eficaz. Nosotros a veces estudiamos en la electrotecnia valores efectivos de tensiones y de corrientes, sí son valores eficaces de tensiones y corrientes, pero no puedo hablar de valor eficaz de potencia. En realidad, se habla de valor medio de potencia. Entonces, y usted sabe que la potencia compleja
tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real, que sería la potencia activa, y la parte imaginaria, la potencia reactiva, que puede estar en adelanto, en atraso, en fin, depende. Eso va a depender si tenemos un factor de potencia en adelanto o en atraso. Entonces quiere decir que la potencia activa, P, va a ser igual a la parte real, significa TR, ¿de qué? De este producto. De B transpuesta, o sea, de la matriz tensión transpuesta por la matriz de corriente conjugada. O bien, si no me gusta así, va a ser igual a la parte real de qué? De la matriz corriente transpuesta conjugada por la matriz tensión. Bien, entonces, si nosotros mantenemos la potencia constante, quiere decir que estoy considerando una invariancia de potencia, o sea, estoy viendo el tema de una máquina bifásica con de X kilowatts y tengo una máquina trifásica de X kilowatts, una máquina equivalente. Entonces, si yo mantengo la potencia constante, se efectúa la transformación de un sistema trifásico, por ejemplo, a uno bifásico. ¿Y qué se debe cumplir acá? Corriente por tensión, tengo I transpuesta por tensión. Y transpuesta conjugada por tensión. O sea, estoy analizando esto. Que podría haber analizado esto también, haberlo escrito de otra manera, es lo mismo. La corriente I2 vendría a ser el sistema bifásico, transpuesta conjugada, o sea, la matriz por la matriz tensión del sistema bifásico debe ser igual a la matriz corriente transpuesta del sistema trifásico conjugada por la matriz tensión del sistema trifásico. Podría haber escrito también de esta manera, haber puesto B2 transpuesta por I2, matriz I2 conjugada, igual a la matriz B3 transpuesta por la matriz corriente I3 conjugada. También podría haber escrito así. Pero bueno, no me he escrito así. Bueno, en base a eso, ¿cómo? Volvamos un poquito atrás. Acuérdense, la matriz corriente en el sistema trifásico era igual a la matriz C, esa matriz que habíamos determinado, por la matriz corriente I2 del sistema bifásico. Base a esto, ¿qué va a resultar? Me va a resultar esta igualdad. Que si yo hago la transposición de alguna manera de esto y conjugo, se mantiene la igualdad. Es decir, que I3, la matriz corriente del sistema trifásico transpuesta conjugada, ¿claro?, debe ser igual a esto que está acá, o sea, I2 transpuesta conjugada, matriz, por la matriz C transpuesta conjugada, para que esto sea igual a esto. ¿Por qué hago así? Porque yo tenía, acuérdense, el producto este que era potencia en el sistema bifásico, ¿no es cierto?, que era I2 matriz transpuesta conjugada por la matriz de tensiones B2. Y eso debía ser igual a la I3 transpuesta conjugada por la matriz de tensión B3. Pero lo que yo estoy haciendo acá, fíjense, es reemplazar esta I3 transpuesta conjugada, que tendría que venir acá, por este valor. Por eso que he puesto acá que esto es igual a I2
transpuesta conjugada por la matriz C transpuesta conjugada por B3. Entonces, quiere decir que esta igualdad debe cumplirse para cualquier valor de componente que tenga la matriz de corriente y 2, por lo que puede escribirse que la matriz de tensiones B2 es igual a esta matriz transpuesta conjugada por la matriz de tensiones esta B3, porque esto se cancela. Bien. Ahora, como la matriz esta C es real, yo puedo decir que la matriz de tensión B2 es igual a la matriz C transpuesta por B3. O sea que la transpuesta es igual a la conjugada. Esta ecuación define la transformación de tensiones para que haya invariancia de potencia. O sea que la misma transformación también vale para valores instantáneos. Bien. Entonces, nosotros teníamos que de la ecuación de matricial, digamos, de la matriz de tensiones para el sistema trifásico B3, que es igual a la matriz C por la matriz de tensiones del sistema bifásico, que es B2, y tenemos que B2 es igual a la matriz C transpuesta por B3, entonces, ¿qué conclusión puedo sacar de acá yo? Que la matriz inversa es igual, esta matriz inversa C es igual a su transpuesta. O sea que la matriz C resulta una matriz ortogonal. Entonces, si nosotros igualamos la matriz inversa con la transpuesta de C, nos va a quedar esta igualdad que tenemos acá. Una vez que nos fijamos, vamos reemplazando y haciendo la igualdad, se puede deducir, en base a lo que acabamos de hacer, que la N2 sobre N3, esa relación, es raíz de 3 medios, y que la constante K es 1 sobre raíz de 2. Eso ahí, trabajándolo un poquito, matemáticamente, se puede deducir. Eso está en detalle, digamos, todos los cálculos habidos y por haber en el apunte al manuscrito. Si nosotros reemplazamos los valores, estos valores de N2 sobre N3, que es raíz de 3 medios, y K igual a 1 sobre raíz de 2, si lo reemplazamos en los valores de la matriz C, nos va a quedar que la matriz C va a ser igual a la raíz de 2 tercios, y acá me queda 1 menos 1 medio menos 1 medio, 0, raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2, 1 sobre raíz de 2, porque acá me aparecía, por acá me aparecía el K, por eso que me está apareciendo acá, esto era K, K y K, por eso estoy poniendo 1 sobre 2, y acá era N3 sobre N2, por eso que me está apareciendo raíz de 2 tercios. Si ustedes se fijan, anteriormente van a encontrar eso. Entonces ya tengo definida la matriz C con los valores de N2 que no lo conocía y con el valor de K, porque N3 lo conozco. Si N3 lo conozco y teniendo esta relación, pues saber cuánto vale N2. Bueno, vamos a analizar ahora las ecuaciones de una máquina con entrehierro constante en el sistema alfa-beta. Fíjense en lo siguiente.
Máquina con entrehierro constante. Acá hemos dibujado un rotor de simetría circular. Acá hay un pequeño espacio de aire que vendría a ser el entrehierro, y esto que tenemos acá, este círculo externo, está simbolizando el estator. Acá tenemos dibujado dos ejes a 90 grados, un eje D y un eje Q. Eje directo o longitudinal y eje Q o transversal. Tenemos un arrollamiento bifásico que está simbolizado en esta, digamos, en esta fase, la fase D, y acá lo ponemos sobre el eje Q, que sería para la otra fase, en donde tenemos acá una tensión que le llamamos U de 1, por el cual circula una corriente I de 1. Y acá una tensión UQ1, por la cual circula una corriente IQ. Acá, en una posición determinada, a 90 grados, tenemos un eje alfa y un eje beta para el rotor. Sobre el eje alfa dibujamos un arrollamiento y a 90 grados sobre el eje beta el otro arrollamiento, por el cual esto va a estar sometido a una tensión U alfa y una corriente I alfa, y una tensión U beta y una corriente I beta. Y esto está girando con una velocidad angular omega, que está puesta acá. Y para esta posición, justo con respecto a este eje, que lo puedo tomar como referencia, está la fase alfa, está a un cierto ángulo gamma. Por supuesto que esto, el gamma va a ir cambiando a medida que, porque esto está quieto, y esto, el rotor se está moviendo, o sea que todo este conjunto se está moviendo. Bien. Vamos a suponer una máquina B con arrollamientos bifásicos simétricos en ambos elementos básicos, es decir, el estator y el rotor. Siendo alfa beta los arrollamientos del rotor, ahí lo vemos. Y de 1Q1 lo del estator. Y le vamos a llamar gamma punto a la velocidad angular del rotor respecto al estator. Las tensiones en los bornes pueden expresarse entonces como la suma de las caídas de tensión en la resistencia de cada arrollamiento, ¿no es cierto? Y de las variaciones de sus flujos concatenados. Muy bien. Quiere decir que voy a tener una tensión que le voy a llamar B de 1 en el estator, en el eje D, una tensión B sub alfa en el rotor, en el eje alfa, una tensión B sub beta en el rotor, en el eje beta, y una tensión BQ1 en el rotor, en el eje Q. Y ustedes ya vamos a analizar que si vemos que aparece letra P. La letra P que aparece es para no escribir tanto. Es un operador. Un operador que se emplea como signo de derivación. Para de esto, bla, bla, bla. ¿No es cierto? Escribimos de esa manera. Entonces yo digo que la tensión, por ejemplo, B de 1 va a ser igual a L de 1 por I de 1, o sea, la caída resistiva, más P de L de 1 por I de 1, más P de MD I alfa por I alfa, más P MD 1 beta por I beta, y más P MD 1 Q por
y sus Q. 1, ¿no? Este es su índice 1. Lo mismo hacemos toda esta historia para B alfa, para B beta y para BQ1, que me quedaría, digamos, expresada de esta manera. Todas las inducciones acá son independientes de la posición del rotor debido a la entrada de hierro constante. O sea, las inducciones, las inductividades. O sea que LR, que va a ser la inductividad del rotor, y LS, el estator, son constantes. Por lo tanto, la inductividad L alfa va a ser igual a L beta, por eso si es constante la pongo con mayúscula, y eso es igual a una L del rotor. Y LD1 igual a LQ1 igual a LS, que vendría a ser la L del estator. Y las inducciones mutuas que me estaban apareciendo, M de 1 Q1, MQ1 de 1, M alfa beta y M beta alfa, son todas nulas, ya que son inducciones mutuas entre enrollamientos cuyos ejes magnéticos están siempre a 90 grados y hay simetría circular tanto en estator como en rotor. Pero las restantes inducciones mutuas que tengo, M alfa de 1 va a ser igual a M de 1 alfa, M alfa Q1 igual a M Q1, M beta de 1 igual a M de 1 beta y M beta Q1 igual a M Q1 beta, van a ser todas funciones de la posición del rotor que va a estar definida por el ángulo gamma. Eso lo vemos en la ecuación que hemos analizado anteriormente. Entonces quiere decir que la variación de inducciones mutua va a ser senoidal y el máximo valor M se va a presentar cuando los ejes de las fases coincidan. Entonces quiere decir que con ese criterio podemos escribir que las inducciones mutuas M alfa de 1, que es igual a M de 1 alfa, eso va a ser igual a M por coseno de gamma. M alfa Q1 igual a MQ1 alfa, va a ser M seno de gamma. Esta otra M beta de 1, que igual a M de 1 beta, va a ser igual a M seno de gamma. Y la MBQ1, que igual a MQ1 beta, menos M coseno gamma. O sea que acá hay concatenamiento negativo de la línea de flujo de acuerdo a los sentidos indicados en la figura. O sea, nos estamos refiriendo a esta figura. Volvamos atrás. Ahí está. Yo analizo la figura, esta que tengo atrás, y voy armando todo esto. Bien. Entonces, para enrollamientos equilibrados, también las resistencias por fase van a ser iguales. De tal modo que la resistencia del enrollamiento del rotor en la fase alfa va a ser igual a la resistencia en la fase beta. Y eso le llamo directamente R sub R, o sea, resistencia del rotor. Y R de 1 va a ser igual a RQ1, que está en el estator, y eso le voy a llamar R sub S como resistencia del estator. O sea, se le pone su índice S porque en inglés estator es stator, o sea, con S. De ahí viene. Y recordando que M es constante, o sea, la inducción mutua va a ser constante, las ecuaciones se pueden escribir, entonces, esas que hemos visto anteriormente, comparándola y reemplazando, se pueden escribir de esta manera. O sea, B de 1, B alfa, B beta y BQ1 se pueden escribir así como así, teniendo en cuenta esta situación. Bien,
Por lo tanto, podría expresar en forma matricial esta ecuación y decir que la ecuación de tensiones B de 1, B alfa, B beta, BQ1 es igual a toda esta matriz que está acá por la matriz columna, digamos, de corriente I de 1, I alfa, I beta y Q1. Fíjense ustedes que acá dice RS más LSP, MP, coseno gamma, MP, seno de gamma. O sea, está diciendo que hay una derivación en este paréntesis, una derivación en esto, una derivación en esto. A eso se está refiriendo, ¿no? Sí. O sea, ahí está haciendo, o sea, la ecuación la pasa a la forma matricial, ¿verdad? Para luego hacer el análisis correspondiente. Claro, claro. Eso es lo que hace ahí, un paso al otro. Exacto. O sea, pone los coeficientes y lo va armando en la matriz. Exacto. Entonces, vos fijate, si haces una vista panorámica, vos decís, si tengo una matriz tensión y acá tengo otra matriz y acá tengo una matriz corriente, la lógica me dice que esto es una matriz ¿qué? Impedancia. ¿O no es así? Sí. Entonces, ahí está, ¿ves? Quiere decir que todo eso que hemos visto se puede escribir así, que la matriz tensión en el sistema alfa-beta va a ser igual a la matriz impedancia en el sistema alfa-beta por la matriz corriente en el sistema alfa-beta. Bien. La matriz, esta Z alfa-beta, como hemos dicho, la matriz de impedancia de la máquina en el sistema alfa-beta, y todas las inductividades de acoplamiento entre arrollamiento de estator y rotor van a resultar funciones de gamma. Claro, porque acuérdense que una impedancia tiene dos componentes, una resistencia y una reactancia. Quiere decir que la matriz impedancia en el sistema alfa-beta va a ser igual a la suma de la matriz resistencia en el sistema alfa-beta más P de la matriz inductividad, digamos, en el sistema alfa-beta. ¿En dónde? La matriz resistencia en el sistema alfa-beta, o sea, la puedo deducir de la matriz de la ecuación anterior, pero voy a tener esto, que es una matriz diagonal. Me aparece acá RS, RS, todo lo demás cero. Y esta matriz, inductividad en el sistema alfa-beta, tiene esta forma, que eso también la puedo ver de las ecuaciones anteriores y deducirla. Una vez que tengo estas dos cosas, yo puedo decir, fíjese, que para la ecuación de tensión del sistema alfa-beta, yo podría escribir así, que la tensión del sistema alfa-beta es como si fuese la suma de dos caídas. O sea, una caída resistiva más una caída reactiva. Es decir, va a ser la matriz resistencia en el sistema alfa-beta por la matriz corriente en el sistema alfa-beta más P por la matriz inductividad en el sistema alfa-beta por la matriz corriente en el sistema alfa-beta. El operador este diferencial, P, que está acá, va a operar sobre los productos de las funciones de gamma en esta matriz y las corrientes en esta matriz. Ahora, si efectuamos las diferenciaciones indicadas, en términos tales como MP, coseno gamma y de 1, dan lugar a dos términos.
en este caso m coseno gamma por la derivada de I de 1 respecto del tiempo menos m seno gamma por gamma punto I de 1. Claro, acá la presencia de términos como esto es jodido porque, aunque con velocidad angular constante, resulta ser un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, pero los coeficientes son variables. Porque, claro, porque si está variando gamma, ¿no es cierto? Acuérdense que gamma era el ángulo que tenía yo ahí de uno de los ejes rotóricos con respecto al eje de referencia que usaba, el estator. A mí los coeficientes me están cambiando. Salvo casos muy particulares, eso impide la obtención de una solución analítica, o sea que la solución es muy difícil. Por eso, para solucionar, digamos, esa situación, se recurre a esto, que sería transformar, en vez de tener el rotor en el sistema alfa-beta, que me va cambiando el ángulo, digamos, yo tendría que modificar, digamos, el modelo rotórico. Y modificar el modelo rotórico significaría hacer un arrollamiento bifásico en el rotor, pero de conmutador. Acuérdense que cuando yo tenía una máquina de conmutador, hacía una máquina de corriente continua, era una máquina con un arrollamiento pseudoestacionario, que se podía llamar de esa manera. Es como que el rotor está quieto desde el punto de vista magnético. Bueno, acá vamos a hacer algo similar. Y para eso vamos a utilizar lo que se llama la transformación de Park. Park es un ingeniero electricista norteamericano que ha hecho, digamos, toda una revolución. Park y Korn son dos ingenieros eléctricos norteamericanos que se han puesto a estudiar esto y han encontrado una solución, digamos, para la modelización de máquinas eléctricas. Que esto es de muchísima utilidad. ¿Por qué va a ser de mucha utilidad? Me refiero para una persona, para un ingeniero eléctrico, para una persona que dé la especialidad, no ha sido un electrónico, un mecánico, no necesita una profundización tal. Cuando ustedes estudien en accionamiento eléctrico, variadores de velocidad, los variadores de velocidad actualmente, o sea, se puede variar la velocidad por modulación de ancho de pulso, por ejemplo, pero ya no se usa, eso ya se mandó a guardar. Entonces, lo que se está utilizando ahora, todos los variadores de velocidad utilizan un algoritmo que se denomina basado en el control vectorial de flujo. Y para entender el concepto de control vectorial de flujo, o sea, cuál es el algoritmo, digamos, de un variador de velocidad, está basado en la transformación de Park. Entonces, nosotros nos vemos obligados a la tecnología va evolucionando momento a momento, instante a instante. Es necesario que nosotros estudiemos este tipo de cosas. A veces, decir, bueno, son pesadas o les puede resultar pesado a veces cuando uno está cursando
materia. Pero cuando uno empieza a estudiar la materia después para rendirla, es como que se le abre un panorama al alumno, a la persona, se le abre la mente, en otras palabras, y empieza a pensar de otra manera y ve que no es tan compleja la cosa. Como insisto, todo pasa por poner la cola en la silla y por estudiar. ¿Ingeniero? Disculpe, No, ingeniero. sí, Disculpe. ¿Cómo dijo el nombre del otro ingeniero? Uno era Park y el otro era Korn, K-O-R-N. K, O, Korn. R- Bien. Muchas gracias. sí, o sea, este Park son profesores fue profesor del MIT, o sea, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es un centro técnico más grande del mundo. Bueno, esto es medio larguito y hay que agarrarlo con amor y con cariño. Así que para Dios mediante, la clase que viene, nos vamos a poner las pilas y vamos a estudiar y vamos a analizar cómo viene la máquina, las ecuaciones de la máquina entre hierro constante en el sistema de Q, aplicando la transformación de Park. Porque después vamos a tener que hacer lo mismo, la ecuación de la máquina en el sistema alfa-beta, para entenderlo, en la máquina de polo saliente, y después hacer la misma historia de la transformación de Park para la máquina de polo saliente. Y nos van a quedar ecuaciones en donde todo se reduce a una matriz tensión igual a una matriz de impedancia por una matriz corriente. Que de acuerdo a cómo yo actúe o modifique los parámetros de esa matriz de impedancia, mi máquina se transformará en una máquina sincrónica, será una máquina asincrónica, será una máquina de continuo. O sea, con eso puedo modelizar la máquina eléctrica rotativa que a mí se me dé la gana. Por supuesto que quizás no lo veamos así de entrada. Lo que pasa es que esto requiere un poquito de estudio. Ojo, yo no digo que esta materia sea la más importante de todas, de ninguna manera, pero es una materia muy importante porque hay asignaturas como sistema de potencia que ustedes van a ver en quinto año y se nutre demasiado esa materia de máquinas eléctricas 2. Por ejemplo, específicamente con la máquina sincrónica. Accionamientos eléctricos, es otra materia que se nutre específicamente de máquinas eléctricas 2 también. ¿Con qué? Con la parte de motores. Máquinas asincrónicas. Entonces, esta materia es clave, es muy importante. Por eso que ustedes tienen que darle bolilla, tienen que estudiar, no dejen correr, no dejen pasar, porque después se hace pesado el estudio. Porque para entender todo, por ejemplo, todas estas cuestiones, hay que manejar muy bien el álgebra matricial, por ejemplo. En esta materia hay que manejar muy bien los conceptos de electromagnetismo, muy bien los conceptos que ustedes han visto en la asignatura, como la teoría de los campos. Tienen que manejar muy bien la física, el concepto de física. Tienen que manejar muy bien conceptos de electrotecnia.
de mediciones eléctricas. O sea, se nutre, la asignatura máquinas eléctricas se nutre de muchas disciplinas. Y para eso, si estamos flojos en algunas de esas disciplinas, y bueno, hay que hacer un examen de conciencia, ser sincero con uno mismo y decir, yo estoy fallando en esto, otro, me pongo las pilas, me pongo a leer, me pongo a estudiar, porque si no voy a estar perdido. Va a decir, bueno, pero muchos alumnos me han dicho, pero profesor, ¿para qué todo esto si nosotros, yo voy a ir a conectar un motor y que seguramente la transformación de par no le va a servir para conectar un motor? Pero para conectar un motor no hace falta ser ingeniero electricista, ni siquiera técnico, un idóneo lo puede conectar. Sabe que si tiene 6 bornes el motor y está puenteado en forma horizontal, bueno, le está todo el conector en estrella. Y si está puesto en forma vertical, quiere decir que está en triángulo. Y eso lo sabe cualquiera, no hace falta ser ingeniero, ni técnico, ni nada. Hay personas que no tienen ni idea, va, conecta y anda al pelo. La ingeniería pasa por otro lado, porque uno nunca sabe qué es lo que le va a tocar trabajar. Puede ser que le toque trabajar en empresas donde tengan que hacer desarrollo, depende de qué, bueno, una serie de cuestiones que tienen que aplicar una serie de conocimientos técnicos de nivel, y bueno, hay que estar en ese orden. Yo les digo honestamente, les comento, yo cuando estudié ingeniería eléctrica, a mí me han enseñado máquinas eléctricas, una teoría clásica de las máquinas eléctricas. Ojo, un muy buen profesor, que en paz descanse, me dio muy buenas clases de máquinas eléctricas, he aprendido mucho máquinas eléctricas al lado de él, he sido ayudante de él toda la vida, lo he sucedido a él como docente, pero era de la vieja escuela. Con los años comencé a estudiar más, a leer publicaciones, a hacer cursos, y me he dado cuenta que estaba fuera de foco, o sea, como quedado en el tiempo, como quedado en el pasado. Y dijo, no, esto no es así, es como decir, yo me acuerdo, cuando yo estudié electrónica, me han enseñado válvula, la válvula no existe, o sea, se jubiló el profesor que me enseñó válvula, entró otro que vino todo revolucionado con transistores, y bueno, nos queríamos volver locos, pero es que estudia electrónica nuevo, más o menos. No acaba pasa lo mismo. Entonces me tenía que poner a estudiar máquina eléctrica de nuevo, porque si no iba a estar perdido. Uno iba a una conferencia, una charla, lo que sea, por ahí, estaba en la luna, o sea, algo pillaba, pero entonces, y no es que no sabía. Entonces digo, no, ahora, todas las universidades del mundo se enseña en máquinas eléctricas, o sea, viendo desde el punto de vista de lo general, y de lo general se pasa a lo particular. Por supuesto que hay que tratar ¿cómo le puedo decir?, de intercalar más la parte práctica o de mostrar lo que estamos viendo con la realidad, porque si no se hace muy matemática la cosa y se pierde una cierta objetividad por un lado. O sea, que lograr un equilibrio no es fácil, porque ¿qué es mejor? Dar todo ultra teórico o dar todo hiper práctico? No, los dos extremos son malos, hay que tratar de hacer un equilibrio, digamos, en ese sentido.
Pero, por eso, todo depende a qué se van a dedicar o qué tipo de trabajo le toca desempeñar el día de mañana. Y usted tiene que estar preparado para todo. Porque muchas veces uno no elige, uno dice, me gustaría tal cosa, pero resulta que le sale algo que a lo mejor no estaba en sus planes y bueno, tiene que entrar a batallar con lo que sabe, con los conocimientos que tiene. Y bueno, es así, no queda otra. Miren, yo le voy a dar para una cierta tranquilidad de ustedes, de alguna manera. Esta carrera también se dicta en la Facultad de Ciencias Exactas, en la Universidad Nacional de Tucumán. Y la asignatura, máquinas eléctricas, se la dicta exactamente de la misma manera que la estamos dando acá en la tecnológica, o si quieren decir, acá en la tecnológica se da exactamente lo mismo que se da allá en la Universidad Nacional de Tucumán. Esa materia estaba a cargo del ingeniero Garay y después del ingeniero Salvador Gallo. Y bueno, el ingeniero Salvador Gallo se jubiló todo y bueno, quedó al mando ahí en la Universidad Nacional el ingeniero Duberti. Y bueno, y yo que estoy acá, en la Universidad Tecnológica. Me ofrecieron en algún momento irme para allá, pero no puedo, porque tengo dedicación exclusiva acá en la tecnológica, así no puedo hacer eso. Y bueno, creo que allá con Duberti está en buenas manos la cosa. Por lo menos, según dice, él cuenta que los alumnos están chochos, están contentos, o sea, están satisfechos con lo que le enseña un tecnológico, miren ustedes. Bueno, vamos a cortar acá, vamos a continuar la clase que viene. Vayan viendo el trabajo práctico número 4, vayan viendo si pueden ir haciendo algo, tienen la teoría, tienen los elementos para hacerlo, el enunciado ya está puesto en el aula virtual, ahí donde dice unidad temática número 6, que es de tensiones inducidas y tal práctico. La clase que viene vamos a destinar un tiempito para analizar un par de problemas, 3 problemas, y el resto lo dejamos para el otro día. Son 5 problemas que damos, cosa de coronarlo al práctico y ya lo tienen listo para presentarlo después el día 6 de junio. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, esto es todo, digamos, por hoy. Vamos a seguir con esta cuestión el día, vayan leyendo también, no se queden. Vamos a continuar el día lunes de la semana que viene. Bueno, nos estamos viendo, espero que tengan buenas noches, que tengan una buena semana. ¿Y qué otra cosa? Y cuídense. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Será